Hola, mi nombre es Rubén Omaña. Hoy voy a aclarar el uso del tubo Venturi en la medición de caudales. Lo primero que todo debemos saber es que el tubo Venturi es un dispositivo que permite medir el caudal de una tubería. Debo aclarar que por lo general, cuando nosotros trabajamos con la ecuación de Bernoulli, estamos calculando un caudal teórico. Pero hay maneras de usar el tubo Venturi para calcular un caudal real. Entonces, básicamente es una tubería que tiene un estrechamiento gradual, aquí la podemos observar, el cual genera una garganta de diámetro menor a la tubería, tal como se puede apreciar en la figura. El tubo Venturi está provisto de algún tipo de medidor de presión, tanto en la entrada como en la garganta. Fíjense, en este caso, pues el medidor de presión es un tubo, es un manómetro piezométrico, un tubo piezométrico, pero aquí podría perfectamente haber un medidor de presión de Bourdon, por ejemplo, un manómetro de Bourdon. En este caso, pues un manómetro de columna. Y lo que, digamos, el principio que se utiliza para medir, para poder utilizar este dispositivo en la medición de un caudal, es que hay un cambio de velocidad. Generalmente se busca un cambio de velocidad, en este caso, pues un cambio de velocidad, digamos, de forma gradual para que las pérdidas sean lo menos posible. Y para poder nosotros calcular el caudal teórico, nosotros nos basamos en la ecuación de Bernoulli, que es la que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos unos datos obtenidos en una práctica real de un tubo Venturi. Fíjense, tenemos la altura HA y HB que nos la dan. HA son 250 milímetros, HB 169 milímetros. Tenemos una masa de agua que se recolecta. Fíjense, nosotros hacemos pasar por acá el fluido, en este caso agua, pero digamos, más adelante nosotros podríamos destapar esto y hacer que el agua fluya por acá y llenar un envase que nosotros, al cual nosotros le conocemos el volumen y tomar un tiempo. Eso nos permite, digamos, calcular el caudal real. Ya sea que sea un volumen lo que llenemos o una masa de agua, porque podríamos colocar, por ejemplo, un recipiente encima de una balanza y nosotros medir cuánto es la masa de agua que está cayendo en cierto tiempo. En este caso nos dicen que vamos a llenar una masa de 7,5 kilogramos en un tiempo de 29,58 segundos. Con esto nosotros podemos calcular el caudal real. Mientras que con las formas del tubo Venturi nosotros podemos calcular el caudal teórico. Una vez que nosotros tenemos un caudal real y un caudal teórico, podemos calcular un coeficiente de descarga para este aparato. Una vez que nosotros conocemos ese coeficiente de descarga, nosotros lo único que necesitamos es leer el delta H para poder saber cuánto es el caudal real. Esa es la manera como nosotros utilizamos un tubo Venturi para calcular un caudal real, partiendo de un caudal teórico utilizando la ecuación de Bernoulli, que no es más que una ecuación de conservación de energía. ¿Sí? En el punto 1, la energía debe ser igual que en el punto 2, asumiendo que no hay pérdidas a lo largo del trayecto por donde fluye el agua. ¿Por qué nosotros podemos asumir que no hay pérdida? Bueno, porque una de las condiciones, como ya había dicho, de Bernoulli, es que el fluido es no viscoso. Es decir, que tengo un fluido ideal que no produce pérdidas. Entonces, una vez que nosotros podemos calcular el caudal teórico, ¿verdad? Si nosotros conocemos el coeficiente de descarga, siempre podemos calcular el caudal real. En este caso, nos están diciendo que calculemos cuánto es el caudal teórico que pasa por el tubo Venturi. También nos dicen, si a la salida del tubo Venturi se recoge una masa de 7,5 kilogramos de agua en un tiempo de 28, ¿cuál será el caudal real? Y hoy vamos a hacer entonces esa prueba. Y una vez que nosotros tengamos tanto el caudal teórico como el caudal real, pues vamos a ver cómo se calcula ese factor de
de corrección, que es el coeficiente de descarga. Una cosa importante que necesitamos saber es los diámetros de entrada y salida. En este caso voy a escribirlos aquí inmediatamente. Tenemos que el diámetro a la entrada son 26 milímetros y el diámetro a la salida son 16. Son medidas que generalmente nos las da el fabricante de estos equipos. Bien, nosotros vamos a partir entonces, como les mencionaba, de la ecuación de Bernoulli. Destacando que la energía en el punto 1 es la energía motivada a la presión, a la energía cinética y la energía potencial. Y esa debe ser igual a la energía en el punto 2, ya que estamos despreciando las pérdidas a lo largo de la tubería, las pérdidas por fricción. Observemos que si nosotros marcamos, por ejemplo, una base aquí en cualquier sitio, vamos a decir que aquí, por decir algo, que ese es mi Z, pues observamos que Z1 y Z2 son iguales. Si Z1 es igual a Z2, entonces nosotros podemos decir que aquí se nos cancelan las Zetas. Por tanto, podríamos, digamos, simplificar un poco esta ecuación y acomodarla a, digamos, a nuestro gusto. Entonces, bueno, pues acomodamos las presiones de un lado y las velocidades del otro lado y nos queda esta ecuación. Para nosotros poder calcular la presión, observen lo siguiente, les decía que aquí podría haber un manómetro de Bourdon en cualquiera de estas dos, o en las dos, quiero decir, y pues simplemente le daríamos la presión aquí, la presión acá y ya tendríamos este valor. Pero en este caso, pues nuestros manómetros son de columna y nosotros sabemos que la presión en un manómetro de columna es igual a ρ por G por la altura que hay hasta el centro. Entonces en este caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos esto. Fíjense, la presión en 1 es ρ por G por la altura que hay hasta el centro, es decir, HA. Y de la misma manera la altura, la presión sería ρ por G por HB. Recordemos que ρ por G es el peso específico que nosotros llamamos gamma, o sea que esta ecuación la podríamos colocar o escribir de la siguiente manera. Gamma del fluido por HA y en P2 pues sería gamma del fluido, que sería el agua, por HB. Entonces nosotros esta ecuación, este par de ecuaciones las podemos meter aquí. Por otro lado, tenemos que buscar una relación entre la velocidad en 2 y la velocidad en 1. Sabemos que una de las condiciones que se tienen para el Reynolds es que el flujo es estado estable, flujo estable. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está entrando está saliendo por acá. Y además tenemos que la densidad es constante a lo largo de esto. En este caso es agua, obviamente la densidad pues, es aproximadamente constante, sino hay unas presiones extremadamente altas. Entonces, en este caso nosotros podemos decir que toda la masa que está pasando por 1 debe pasar por 2. Por lo tanto, tendríamos las siguientes ecuaciones. Podemos decir que la masa que pasa por 1 es igual que la masa que pasa por 2 digamos en un cierto tiempo. Y nosotros sabemos que la masa por unidad de tiempo es ρ por B por A. Esto sería en 1. Y sabemos que eso es igual a ρ por B por A en 2. Como sabemos que el flujo es incompresible, nosotros podemos decir que la densidad se cancela y nos quedaría entonces que el caudal en la entrada es igual al caudal en la salida. Ahora, ¿quién es el caudal? Pues ya sabemos que es B1 por A1 es igual a B2 por A2. Como nosotros conocemos los diámetros, pues podemos conocer esas áreas, ¿no? Esos son los diámetros transversales. Nosotros sabemos que el área en 1 es pi por el diámetro en 1 al cuadrado sobre 4, y de la misma manera el área en 2 es pi por el diámetro en 2 al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, B1 va a ser igual a, o vamos a decir mejor, B2 va a ser igual a B1 por A1 entre A2. Pero si nosotros sustituimos
A1 por lo que estamos diciendo aquí, si sustituimos A1 por esto y A2 por lo que está aquí, ¿no? A2, vemos que pi cuartos y pi cuartos se nos cancelan y me queda que la relación de velocidades tiene que ver con la relación de diámetros, pero al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Nos quedaría que B2 va a ser igual a B1 por A1 entre A2, pero dijimos A1 entre A2, pues vendría a ser de 1 al cuadrado entre 2, de 2 al cuadrado. Y como nosotros aquí tenemos B2 al cuadrado, pues podemos llevar esto de una vez al cuadrado. Esto me quedaría de la siguiente manera. Elevándolo al cuadrado, entonces B2 al cuadrado va a ser igual a B1 al cuadrado por las relaciones de los diámetros, pero a la 4. Entonces ya una vez que nosotros tenemos una relación de velocidades y ya tenemos cómo se calculan las presiones, podemos sustituirlas en esta ecuación y obtenemos lo siguiente. Tendríamos entonces, fíjense, P1, ¿quién es P1? Aquí lo escribimos, P1 es gamma por HA, menos P2, gamma por HB, aquí está, gamma por HB sobre gamma. Va a ser igual a B2 al cuadrado, pero B2 dijimos que era B1 al cuadrado por D1 sobre 2 a la 4, que es lo que tenemos aquí, menos B1 al cuadrado, que lo dejamos igual, sobre 2G. Fíjense que HA y HB lo conocemos, por lo tanto este término lo conocemos. Vemos que los gamma se cancelan, sacamos este factor común, se me cancela con el de abajo, aquí me quedaría solamente HA menos HB. Y de este lado, pues podemos sacar el factor común B1 al cuadrado, y podemos despejar luego B1. Por lo tanto, vamos a hacerlo y ustedes en su casa lo pueden hacer con un poquito más de calma. Fíjense, entonces aquí eliminamos los gamma, me quedaría HA menos HB. Este 2G que estaba dividiendo lo pasamos para acá multiplicando y de aquí sacamos factor común B1 al cuadrado. B1 al cuadrado multiplicado de 1 sobre D2 a la 4 menos 1, ¿verdad? Tendríamos esto. Si nosotros despejamos B1, pues tendríamos que una raíz, me quedaría esto entre todo esto dentro de una raíz. El resultado sería el siguiente. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, despejamos B1, esto lo pasamos a dividir y le sacamos la raíz. Y tenemos esta ecuación, que la vamos a llamar 1. Y observen entonces que todos los valores los tenemos. Tenemos HHB y tenemos de 1 y de 2. Fíjense, en este caso tenemos una altura o una presión de acuerdo a la velocidad. Si nosotros aumentáramos la velocidad aquí, digamos si esto viene a través de una bomba y nosotros abrimos una válvula para que esto pase con más velocidad, pues tendremos una variación de las alturas piezométricas, es decir, nos van a cambiar las presiones. Pero los diámetros obviamente siguen siendo los mismos, entonces aquí tendríamos esta diferencia solamente. Y eso haría que cambiara la velocidad. Bueno, esta sería la velocidad teórica que se obtiene a través de la ecuación de Bernoulli en un tubo Venturi. Ahora, si yo quiero calcular el caudal, pues simplemente el caudal es velocidad por área. Entonces, sabemos que el área es el área transversal. En este caso, como estamos calculando la velocidad 1, pues tendría que multiplicarla por el área en 1. Si yo hubiera calculado la velocidad en 2, que es posible, en vez de haber despejado B2, hubiera despejado B1, pues entonces yo hubiera puesto todo esto en función de B2. En ese caso, si yo hubiera calculado B2, pues colocaría el área en 2. Pero como despejé fue B1, aquí en este caso, y quiero calcular el caudal teórico, voy a utilizar entonces el diámetro en A. Y la ecuación sería la siguiente. Entonces, bueno, aquí tendríamos caudal teórico, velocidad por área, la velocidad en 1, la velocidad que está pasando por aquí, que es diferente a la de aquí, recuerden, multiplicada por el área en 1, que sería pi por el diámetro en 1, o el diámetro en A, yo utilicé 1 porque me parece más fácil, diámetro en 1, que sería este mismo, al cuadrado sobre 4, por pi. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una ecuación para calcular el caudal teórico. Bien, con esta parte nosotros pues cumpliríamos la primera pregunta, caudal teórico que pasa por el tubo, ¿no? Ahorita solamente estamos colocando las fórmulas, luego voy a hacer los cálculos para que ustedes lo tengan allí. Bien, ahora vamos a hallar las ecuaciones necesarias para calcular el caudal real. ¿Cuál sería la ecuación para calcular el caudal real? Bueno, recordemos que el caudal
si ustedes quieren calcular un caudal real, simplemente pueden abrir una válvula, dejar pasar el fluido y llenar un recipiente que esté medido, ¿verdad? Volumétricamente medido o encima de una balanza que me mida, la masa que yo estoy llenando, cualquiera de las dos maneras. Y tomamos un tiempo. En este caso nos están diciendo que el tiempo para recoger una masa de agua de 7,5 kilogramos es de 29,58. En este caso voy a escribir las ecuaciones y ya las explico. Caudal. Caudal entonces dijimos que era el volumen entre el tiempo. ¿Sí? El volumen que nosotros, digamos, que vamos a llenar en un recipiente, que nosotros conocemos la medición. En este caso, como nos están diciendo es una masa recolectada, entonces nosotros vamos a aplicar la ecuación de la densidad. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Si yo despejo el volumen de aquí, me quedaría masa sobre densidad. Como dijimos que el caudal real es volumen sobre el tiempo y volumen es masa sobre ρ, entonces masa sobre ρ me da volumen entre el tiempo que queda abajo y entonces esta sería la ecuación cuando yo utilizo una masa. Si fuera un volumen, pues utilizaría esta ecuación directamente. En este caso, como nos están diciendo que la masa recogida es de 7,5, pues la masa entre la densidad. En este caso, la temperatura era de 25 grados centígrados, por lo tanto, la densidad es aproximadamente 997 kilogramos por metros cúbicos. Es la que vamos a utilizar aquí. Bien, y ahí tenemos entonces la manera de calcular el caudal real. Cuando nosotros tenemos esta posibilidad de calcular el caudal real y compararlo con el caudal teórico, eso nos da también la posibilidad de poder calcular para este tubo Venturi el coeficiente de descarga, que no es más que un coeficiente de corrección. Recordemos que nosotros, por la ecuación de Bernoulli, tras ciertas suposiciones, pues no podemos calcular un caudal real sino teórico, pero el real sí lo podemos calcular a través de un llenado de un recipiente. Entonces, comparando esas dos, el caudal real con el caudal teórico, eso me permite calcular el coeficiente de descarga. La ecuación sería la siguiente. El coeficiente de descarga es el caudal real, que siempre es menor que el caudal teórico. ¿Por qué es menor? Porque el caudal real tiene pérdidas, mientras que el caudal teórico, como dijimos que el fluido era no viscoso, pues no tiene pérdidas. Obviamente es un fluido ideal. Entonces, estas cuatro ecuaciones son las que vamos a utilizar para calcular lo que nos están pidiendo aquí. Digamos, ya tenemos la forma, las ecuaciones que estamos buscando ahora, simplemente vamos a utilizar estas ecuaciones para calcular los resultados que nos están pidiendo. Bien, aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar entonces para calcular cada uno de estos resultados. Y voy a hacer esta con las unidades para que ustedes observen que tenemos que utilizar las unidades correctas, si no, pues no vamos a tener, digamos, las dimensiones de velocidad en este caso, o las de caudal. Entonces, como esta es la más larga y de repente la que tiene, podrían confundirse porque estas medidas que nos están dando en milímetros. Si ustedes utilizan estos milímetros o los diámetros también los utilizan en milímetros, pues vamos a tener ahí algunos problemas. Entonces, vamos a calcular B1 utilizando las medidas correctas. Bien, aquí tenemos la ecuación 1 ya con los valores. Fíjense que HA y HB, que me la dan, como les decía, en milímetros, yo las estoy colocando en metros. Fíjense que esta resta pues me da en metros. Si esto es metro y esto es metro, la resta es en metros. Y la aceleración de la gravedad es metros sobre segundo cuadrado. Metro por metro me da metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos metros sobre metros que se nos cancelan. Aquí hubiésemos podido colocar tranquilamente los diámetros en milímetros porque se nos cancela, pero es mejor utilizar todo en metros para evitar confusiones luego. La parte de abajo pues no tiene dimensiones porque se cancelan. Tenemos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Como es una raíz, pues ya saben ustedes que sale el metro solo y sale el segundo solo, y esas son unidades de velocidad. Ya metiendo esto en una calculadora, pues este es el valor que nosotros obtenemos. 0,5158 metros por segundo. Esa es la velocidad que pasa por acá. Sabemos que la de aquí es un poquito mayor, la podríamos calcular. Recuerde que tenemos una relación entre V1 y V2. Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad en 2, pues simplemente aplicamos esa ecuación, ¿no? Multiplicaríamos esto por la relación de diámetros al cuadrado y ya tendríamos esa velocidad en 2.
Bien, eso sería entonces la velocidad. El caudal pues simplemente es multiplicar esta velocidad por el área y obviamente el área en metros cuadrados también. Tenemos entonces la velocidad que acabamos de calcular en metros sobre segundo, pi por el diámetro al cuadrado, que va en metros cuadrados. Metro por metro cuadrado me da metros cúbicos sobre segundo, que son unidades de caudal. Y bueno, metiéndose en la calculadora tenemos ese valor, y este es el valor entonces del caudal teórico. Vamos a ver entonces ahora el caudal real. Caudal real entonces sería 7,5, que es la masa recolectada en kilogramos, sobre la densidad, que son 997 kilogramos por metro cúbico, y el tiempo en segundos. Este metro cúbico pasa para arriba, los kilogramos se cancelan, me quedaría metros sobre segundo, que son metros cúbicos sobre segundo, que son unidades de caudal. Y observen que la similitud, ¿no?, entre el caudal real y el caudal teórico. Y una vez que nosotros tenemos esos dos valores, podemos calcular el coeficiente de descarga. Si estos valores son muy cercanos, pues el coeficiente de descarga tenderá a acercarse a 1. Si, por ejemplo, hay otra forma de medir caudal que, digamos, de forma similar, pero en vez de utilizar un tubo Venturi, utilizamos una placa orificio. Es decir, si nosotros tenemos una tubería, ponemos una placa con un orificio adentro, también tenemos un cambio de velocidad y nosotros podemos utilizar exactamente las mismas ecuaciones, pero como digamos el cambio de velocidad es más brusco, hay mayores pérdidas. Por lo tanto, entonces cuando nosotros calculamos el coeficiente, el caudal teórico y el caudal real, hay más diferencias. Entonces el coeficiente de descarga tiende a alejarse un poco de 1. En el caso del tubo Venturi, como las curvas son más o menos suaves, pues él tiende a acercarse bastante a 1. En este caso, el coeficiente de descarga nos daría, fíjense, nos daría 2,543 por 10 a la menos 4 sobre 2,739 por 10 a la menos 4. Los 10 a la menos 4 los cancelé para no escribirlos. Y me quedaría que el coeficiente de descarga es 0,929. Observen que está bastante próximo a 1. Por lo tanto, eso nos confirma lo que había dicho, las curvas un poquito suaves nos hacen que las pérdidas sean menores. Fíjense lo siguiente, entonces, cuando nosotros compramos un aparato de estos para utilizarlo en una tubería para medir un fluido, generalmente el fabricante nos da a nosotros el C sub D, o mínimo nos da una gráfica donde nos dan un delta H, y al lado del delta H aparece el caudal real. ¿Por qué el caudal real? Bueno, porque ya ellos han previamente calculado el coeficiente de descarga y simplemente de aquí despejan el el caudal real, ¿sí? Calculan el caudal teórico con el delta H. Y con el delta H y el coeficiente de descarga, pues calculan el caudal real. Esa es la forma como en la práctica se utiliza un Venturi para calcular un caudal real, es decir, calculando el caudal teórico y multiplicándolo por el C sub D que ya previamente ha calculado el fabricante. O como les digo, el fabricante a veces, para evitar unos problemas, porque no todos en la fábrica o en algún sitio son ingenieros y puedan calcular esto así como lo acabo de calcular yo, pues simplemente dan el delta H y usted con el delta H lo busca, encuentra un delta H y un caudal al lado. Y ese caudal sería el caudal real. Esa es la forma entonces que se utiliza para calcular caudales tanto teóricos como reales. Espero que lo entiendan y les sirva para sus futuros exámenes.